Nunca creí en la hipnosis. Siempre la vi como una especie de circo moderno, una excusa para que la gente actuara como gallinas en un escenario. Pero todo cambió cuando mi vida comenzó a desmoronarse sin motivo aparente. Al principio fueron pequeñas cosas. Me despertaba a mitad de la noche sin saber dónde estaba. Soñaba con ciudades que nunca había visitado, con personas que me llamaban por otro nombre. Y luego estaban las voces. Murmullos que apenas alcanzaba a oír cuando estaba entre el sueño y la vigilia. Palabras en idiomas que no conocía, pero que, de alguna manera, entendía. Un día desperté con una palabra escrita en el brazo. Ses. Nadie más la había visto. Parecía hecha con tiza, blanca, desvaneciéndose lentamente, como si hubiese estado ahí toda la noche. Nunca he conocido a nadie llamado Ses. Ni he usado ese nombre para nada. Pero sentía familiaridad. Fui al médico. Me hicieron pruebas. Todo salió bien. Fue un alivio, pero también frustrante. Porque sabía que algo no estaba bien. La sensación era constante, como si llevara un abrigo ajeno, como si mi vida me quedara chica o grande en los bordes. La gota que rebalsó el vaso fue la pesadilla del incendio. En ella, estaba corriendo por una calle de concreto liso, extrañamente limpia, pero a cada lado los edificios ardían. No eran casas comunes. Eran estructuras extrañas, sin puertas, con ventanas curvas que parecían ojos derretidos. La gente gritaba, pero sus voces eran agudas, distorsionadas. Y había algo en el cielo, una especie de grieta flotante, como una boca abierta en la realidad misma. Me desperté gritando. Me temblaban las manos. Y esa noche decidí buscar ayuda. Un amigo me habló de la hipnosis regresiva. Al principio lo descarté. Pero la desesperación hace cosas. Y al final, me encontré en un consultorio modesto, con una psicóloga de rostro sereno y voz suave, que me aseguró que todo estaría bien. No se preocupe, me dijo mientras bajaba la luz de la sala, a veces solo necesitamos mirar hacia adentro para entender lo de afuera. Me recosté. Cerré los ojos. Y comencé a respirar al ritmo que me indicaba. Cada palabra suya era como un peso que me hundía lentamente. Mi mente se alejaba del presente. Y entonces, algo se abrió. No era un recuerdo. Era un retorno. A un lugar que no podía ser de este mundo. Lo primero que sentí fue frío. No un frío natural, sino una frialdad interna, como si mi propia alma se hubiera enfriado de golpe. El cuerpo seguía recostado en el sillón del consultorio, pero mi mente estaba en otro lugar. Vi un cielo gris, como si estuviera cubierto de ceniza, y un olor a humedad vieja, como de piedras mojadas, me invadió el pecho. Estaba parado en medio de una ciudad silenciosa. No había ruido de autos, ni voces, ni viento. Las calles eran amplias y limpias, pero completamente vacías. Lo más raro era la arquitectura, edificios altos, curvos, con ventanas como lágrimas, y una luz rojiza filtrándose desde el horizonte, aunque no había sol. Sentía que debía caminar. Que alguien me esperaba. Y entonces lo escuché. Ses. Me giré. No vi a nadie. Pero esa voz me atravesó como un recuerdo olvidado. Era mía. O al menos, una versión mía. Caminé por una avenida, y cada paso que daba parecía repetirse, como si el eco fuera más largo que el movimiento. Había pantallas apagadas por todas partes. Y justo cuando pasé por una, se encendió. En ella había una cara. Mi cara. Pero diferente. Ojeras profundas, la piel más pálida. Y me habló sin mover los labios. No debiste volver. Retrocedí. Pero la pantalla se apagó. El paisaje empezó a distorsionarse, como si se derritiera. Escuché algo en la distancia, como un estallido, y luego una sirena. Una sirena aguda que no cesaba. Sentí que todo vibraba, como si un terremoto invisible estuviera partiéndolo todo. Y entonces los vi. Figuras aladas, pero no como ángeles. Eran cuerpos largos, alargados, sin rostro, con alas formadas por cuchillas y cables. Flotaban, pero parecían atrapadas en una especie de tormenta suspendida en el cielo. Y todos se movían hacia un punto, una grieta negra suspendida en el aire. Una hendidura en la realidad. De ella salían susurros. Voces de niños, de ancianos, todas mezcladas. Desperté de golpe. Jadeando.
La psicóloga me observaba con el ceño fruncido. Me dijo que había estado completamente quieto durante casi 25 minutos, que hablaba en un idioma que no conocía. Pero yo recordaba cada segundo, y sabía que lo que vi no era un sueño. Era una advertencia. Y apenas era el comienzo. No volvió a ser igual. A partir de esa sesión, algo en mí había cambiado. Empecé a desconectarme de mi propia realidad. Iba al trabajo y olvidaba cómo había llegado. Escuchaba nombres que no eran míos, pero volteaba como si lo fueran. Y cada vez que cerraba los ojos, esa ciudad aparecía con más claridad. Lo peor fue una mañana, frente al espejo. Me lavaba los dientes, como siempre, medio dormido. Cuando levanté la vista, vi algo. No era una alucinación. Fue un parpadeo, pero el reflejo no parpadeó conmigo. Se quedó inmóvil, los ojos fijos, y por una fracción de segundo, sonrió. Ese día no fui a trabajar. No podía. Empecé a escribir lo que veía en las sesiones. Dibujaba. Anotaba. Obsesionado. Los detalles eran demasiado coherentes. Calles con nombres extraños como Necurán, instituciones como el Centro de Transferencia de Memoria, aparatos que parecían auriculares pero que se incrustaban directo en el cráneo. Una noche, durante una sesión especialmente profunda, aparecí sentado en una habitación metálica, sin ventanas. Frente a mí, una mujer. Cabello blanco, piel grisácea, ojos como de vidrio. Su voz me atravesó el pecho. Cés, esto es tu culpa. Quise hablar, pero mi boca no se movía. Ella me miraba con odio, pero también con tristeza. Abriste la grieta. Fuiste tú. Y ahora estamos todos atrapados. Detrás de ella, en una pantalla, se proyectaba un mapa de la ciudad. Había zonas marcadas con rojo. En una de ellas, algo se movía. No podía verlo con claridad, pero era algo inmenso. Cambiante. Como una mancha de oscuridad que se arrastraba. La sesión terminó cuando la mujer me miró directo a los ojos y susurró. Ya no hay más tiempo. Vienen por ti. Desde entonces, los sueños dejaron de ser solo durante las sesiones. Me atacaban en cualquier momento. En el metro. En medio de una conversación. Una vez, incluso en el supermercado. Me congelaba. Sentía que el mundo se disolvía. Y aparecía allá. En medio del caos. Ya no era solo una ciudad distópica. Era un infierno tecnológico. Torres colapsadas. Luz roja permanente. Pantallas que repetían frases incomprensibles. Y figuras encapuchadas que patrullaban las calles, armadas con instrumentos que parecían diseñados para silenciar el pensamiento. Me escondía en una especie de subterráneo. Allí, con otros. Hablábamos en clave. Todos parecíamos recordar dos vidas, la de esa realidad rota y algo más. Un mundo que se sentía lejano, pero cálido. Como si hubiese existido otra versión de nosotros mismos. Uno donde el cielo no estaba roto. Una mujer en ese grupo me reconocía. Se llamaba Lira. Tú y yo escapamos antes. Pero tú lo olvidaste. Te reinsertaste. Le pregunté qué significaba eso. Me miró con miedo. Cuando abriste la grieta, viste lo que había más allá. Y no soportaste lo que viste. Quisiste una vida distinta. Una donde no recordaras. Donde pudieras empezar de nuevo. Mi voz temblaba. ¿Y eso, funcionó? Ella negó con la cabeza. Nada puede cerrarla. Solo, se repite. Una y otra vez. Desperté sobresaltado. Pero no en el consultorio. Estaba en mi cama. Solo. No recordaba cómo había llegado ahí. Pero había un detalle que me heló la sangre. Mi brazo. Tenía algo escrito de nuevo. Pero esta vez no era Cés. Eran coordenadas. Y estaban escritas al revés. Como si hubieran sido escritas desde adentro. Algo dentro de mí empezó a romperse. No sabía ya qué día era. Perdí el ritmo de la realidad. A veces despertaba y no reconocía mi propio departamento. O abría la ducha y me encontraba frente a un espejo sin reflejo. La lógica comenzaba a resquebrajarse, como si las reglas que regían nuestro mundo estuvieran siendo invadidas desde otra dimensión. La psicóloga dejó de atenderme.
O al menos eso me dijeron en la clínica. Fui a buscarla, desesperado. Pero ya no trabajaba ahí. Me dieron un número viejo, desconectado. Alguien mencionó que se había retirado abruptamente por cuestiones personales. Pero yo sabía la verdad, ella también vio algo. Algo que no debía ver. Las sesiones ya no eran necesarias. Me bastaba cerrar los ojos. Ya no dormía. Ya no comía. Pasaba los días escribiendo frases sin sentido, haciendo mapas mentales, reconstruyendo los nombres y los lugares de esa otra ciudad. Comprobé que no existía. Ni en este país ni en ningún otro. Pero yo había estado allí. Un día encontré una cinta de casete antigua en el buzón. No tenía remitente. Solo decía, para recordar. Fui a una tienda de antigüedades y compré una grabadora. Esa noche la escuché. Era mi voz. Pero no era yo. Decía: si escuchas esto, es porque todo está comenzando de nuevo. No creas lo que ves. Ellos ya están acá. No lo sabes, pero los has visto. En sueños. En reflejos. Y cada vez que algo se te olvida sin razón, es porque ellos estuvieron cerca. Te escondiste en esta realidad para evitar la convergencia. Pero fuiste tú quien abrió la puerta. Y ahora estás obligado a cerrarla o dejar que vuelva a entrar. La cinta terminó con una frecuencia aguda, casi insoportable. Me sangraron los oídos. Y entonces empecé a verlos. Figuras altas, delgadas, con rostros distorsionados, como si su carne no terminara de decidir qué forma adoptar. Estaban en los bordes. En los marcos de las puertas. Reflejados en la pantalla del televisor apagado. Nunca los veía directamente. Pero sabía que estaban. Observando. Esperando. Y entonces empezaron a hablarme. Pero no con palabras. Con pensamientos. Con frases que se insertaban en medio de los míos. Interrumpían mis ideas. Comenzaban como susurros y terminaban gritando dentro de mi cráneo. Nos recordaste. Tienes que volver. Ella está allá. La grieta está abriéndose. Un día desperté y todas las paredes de mi departamento estaban cubiertas de garabatos. Yo no lo recordaba. Pero mi letra estaba en todas partes. Frases como: el tiempo no es línea. Es bucle. No confiar en los reflejos. Lira está atrapada. No mires la ventana a las 3:33. Esa noche, miré la ventana. Exactamente a las 3:33. Vi mi ciudad, pero no era mi ciudad. Era la otra. Quemada. Silenciosa. Y en el centro de la calle había un niño. Pequeño. Me miraba fijamente. No parpadeaba. Y tenía la boca abierta. Como si gritara en silencio. Cuando retrocedí, la ventana volvió a mostrar la oscuridad normal de la noche. Pero ya no podía hacerme el ciego. Había algo filtrándose entre los mundos. Y yo, era la fisura. Desde aquella noche, comencé a recibir mensajes. No en papel. No en pantallas. Eran impulsos. Como si alguien, o algo, usara mi mente como un pizarrón para dejar notas. Una madrugada me desperté llorando sin saber por qué. Y al abrir la palma de mi mano, encontré una palabra escrita con tinta negra: umbral. No tenía idea de su significado. Pero lo sentí. Era una especie de punto de cruce, una puerta, o tal vez, el mismo límite que separa ambas realidades. Ese día, todo se volvió más caótico. Cada espejo reflejaba algo ligeramente diferente. Mi cocina aparecía en ruinas en el reflejo, mi rostro parecía años más envejecido. Y cada vez que me miraba, sentía que mi yo del otro lado me suplicaba algo que yo aún no podía descifrar. Entonces sucedió algo que terminó de quebrarme. Fui al hospital. Una vecina me encontró en la calle, descalzo, murmurando en voz baja. Me hicieron análisis. Pero una tomografía mostró algo que los médicos no supieron explicar, una especie de sombra en la base de mi cráneo. No era un tumor, pero tampoco un objeto físico. Podría ser una anomalía nerviosa, dijeron. Yo sabía que era otra cosa. Era la semilla. Aquello que traje de vuelta cuando abrí la grieta. Esa noche, mientras dormía, o creía dormir, desperté en la otra ciudad. Pero esta vez había cambio. Las calles estaban habitadas.
Personas caminaban en silencio, todas con los ojos vendados, como si no quisieran ver lo que los rodeaba. Me acerqué a una mujer, pero cuando toqué su hombro, su piel se deshizo como polvo y susurró: «Demasiado tarde, Cés». Corrí. Grité. Pero nadie reaccionaba. Entonces escuché un sonido metálico, como una alarma, y todos comenzaron a correr hacia un edificio enorme, una especie de torre negra sin ventanas. Sentí que debía seguirlos. Cuando entré, la oscuridad me tragó. La torre era un laberinto. Cada pasillo tenía puertas marcadas con fechas: 3 de noviembre de 1996, 22 de junio de 2023, 9 de enero de 2044. Fechas que no reconocía, pero que me producían escalofríos. Toqué una puerta y se abrió sola. Dentro vi un quirófano abandonado. Una mujer gritaba. Yo no la conocía, pero su voz me resultaba insoportablemente familiar. Era mi madre. Pero no como la recuerdo. Más joven. Más rota. Sostenía a un bebé que no paraba de llorar, mientras una figura con bata médica, sin rostro, escribía algo en una libreta. Cuando me acerqué para ver qué escribía, me desperté de golpe en mi cama. Pero esta vez, había alguien más en el cuarto. No lo vi. Solo lo sentí. Una presencia en la esquina, inmóvil. Y no desapareció al encender la luz. Seguía ahí. Invisible pero densa. El aire era más espeso, como si el oxígeno se mezclara con agua estancada. Desde ese día, no puedo estar solo. Porque cuando estoy solo, la realidad se rompe. Las paredes respiran. El suelo cruje como si caminara sobre carne. Y los relojes giran al revés. Volví a buscar a Lira. Y la encontré. Pero no como antes. Estaba en un centro psiquiátrico, bajo otro nombre. Fingía no conocerme. Pero cuando le susurré, la grieta aún está abierta, comenzó a llorar. Me pidió que la matara. No puedo seguir aquí. Yo recuerdo las 1000 veces que hemos intentado cerrarla. Siempre fallamos. Y cada vez, algo se queda con nosotros. ¿Qué cosa?, pregunté. El olvidador. Ese fue el primer momento que oí ese nombre. Lira lo describió como una entidad sin forma estable. Algo que devora recuerdos, identidades, líneas de tiempo. Lo que entra en contacto con él comienza a perderse, primero los sueños, luego los detalles, después los vínculos, hasta que ya no sabes quién eres. Y entonces ya no eres nadie. Ella ya estaba medio perdida. Hablaba en susurros, como si temiera que él la escuchara incluso dentro de su mente. No lo mires directamente, Cés. Si lo haces, él te reescribe. No volví a verla. Desde entonces, empecé a olvidar cosas. Días enteros. Nombres de personas que conocía desde niño. Y cada vez que algo se me escapaba, veía una figura de pie en la distancia. Siempre borrosa. Siempre esperando. Una noche, volví a escuchar mi propia voz en una grabación, pero esta vez el mensaje era diferente. No cierres la grieta aún. Tienes que recordar primero. Todo. O volverás a caer. Pero yo ya no recordaba qué era todo. Solo tenía fragmentos: la ciudad, la torre, Lira, la mujer gris, la culpa. Y el fuego. El fuego que vi en la primera pesadilla ahora se repetía a cada rato. Como si estuviera por comenzar de nuevo. Un ciclo. Una repetición. Una condena. La última vez que desperté, no lo hice en mi cama. Estaba en una sala blanca. Todo estaba limpio, esterilizado. Y frente a mí, una mujer de bata blanca me sonreía con amabilidad. Bienvenido de vuelta, señor Cés. Intenté gritar. Pero no pude. Mis labios no se movían. Solo escuché una frase antes de que todo se apagara otra vez. Versión 1.037. Cierre de sesión incompleto. Reiniciando simulación. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás segundos. O siglos. Cuando volví a tener conciencia, ya no estaba en la sala blanca. Estaba de pie, frente a una casa que conocía, pero que jamás había visto en mi vida. Era una cabaña de madera, con tejas viejas y un porche cubierto de hojas secas. El cielo estaba teñido de rojo, y un viento gélido me cortaba la piel. En la puerta, clavada con clavos oxidados, había una nota escrita a mano. Vuelve a entrar.
Aún no has recordado. El pomo estaba caliente. Demasiado caliente. Como si alguien acabara de soltarlo. Entré. El interior era mío. Fotografías de una vida que no recordaba. Un perro negro durmiendo en la alfombra. Una chimenea encendida. Y sobre una mesa, un cuaderno abierto con una sola frase escrita una y otra vez. CES no existe. Pasé las páginas. Todas decían lo mismo. Pero en la última, una nota diferente, escrita con una caligrafía distinta, casi temblorosa. No te llamas CES. Ese fue el nombre que te asignaron. El nombre que elegiste para olvidar quién eras realmente. Si estás leyendo esto, entonces ya es tarde. Ya te encontraron. Ellos están dentro de ti. Al leer esa última línea, sentí un pinchazo en el pecho. Como si algo se quebrara, y lo recordé. No era la primera vez que hacía esto. Ni la 10ª. Había entrado voluntariamente a esta simulación. Para ocultarme. Para huir de algo que ayudé a crear, un experimento para explorar la conciencia colectiva a través de la hipnosis profunda y la manipulación dimensional. Un proyecto prohibido, conocido como Umbra. Fui uno de los principales investigadores. Y también el primero en ser absorbido por ella. Ese nombre me vino a la mente como un latigazo, Umbra. Un proyecto encubierto de convergencia interdimensional. Lo ocultaron bajo miles de capas de desinformación. Nadie debía saber que existía. Se suponía que era una prueba. Una simulación para recrear traumas colectivos. Pero fue más allá. Conectó mentes reales. Y en ese espacio compartido, algo despertó. No fue un virus. Fue una conciencia. Y se alimentó de nosotros. Los primeros que entramos fuimos reescritos, borrados, convertidos en fragmentos dispersos de identidad. Yo escapé. Lo logré. Pero para hacerlo, tuve que sacrificar todo recuerdo de quién era. Elegí el nombre CES. Me inserté en una vida nueva. Construida a partir de recuerdos prestados, imágenes artificiales. Un mundo falso, sin grietas, hasta que volvió a buscarme. Y ahora lo entendía. Cada vez que cerraba los ojos, esa ciudad, ese infierno, ese reflejo distorsionado de nuestra propia mente, no era una alucinación. Era el servidor central. El núcleo de Umbra. Un espacio digital lleno de residuos de identidad, de almas atrapadas. Personas reales. Gente que no logró despertar. Como Lira. Ella fue mi compañera. Mi pareja. Mi esposa. Luchamos juntos en el primer ciclo. Pero cuando se desmoronó, ella quedó atrapada. Y yo elegí olvidarla para sobrevivir. El dolor me quebró. Las paredes de la cabaña comenzaron a derretirse. Un líquido negro bajaba por los muros, como tinta viva. Y en el centro de la sala apareció un espejo. Alto, sucio, ovalado. Me vi. No era yo. Era una versión más vieja. Los ojos completamente negros. Una sonrisa mínima, sin emoción. Y al reflejo, le temblaba el rostro, como si le costara mantener la forma. Y luego me habló. Ya casi estás listo. Retrocedí. No había hablado con mi voz. Era una mezcla de todas las voces que había escuchado, Lira, la psicóloga, el niño de la ventana, incluso la mía en la cinta. ¿Listo para qué? Pregunté temblando. El reflejo alzó una mano y señaló hacia mi pecho. Para recordar tu verdadera forma. Sentí un dolor insoportable en la cabeza. Imágenes atravesaron mi mente como cuchillas, quirófanos, laboratorios, pruebas. Me vi a mí mismo conectado a una máquina. Electroencefalogramas. Un casco de estimulación neuronal. Gente gritando. Fuego. Fallos en el sistema. Y la voz de Lira, desesperada. Cierra la grieta, por favor, ciérrala, Seth. Desperté en un pasillo blanco. Vacío. Con una sola puerta al fondo. Me acerqué. La abrí. Y entré en una sala llena de pantallas flotantes. En cada una había una versión de mí. Algunas ancianas, otras niños, algunas incluso en cuerpos ajenos. Todos gritaban. Todos suplicaban. Y en el centro, una silla vacía. La reconocí. Era la silla. El trono de convergencia.
donde comenzó todo. Donde me senté la primera vez para entrar a Umbra. Y sobre ella, un mensaje parpadeando. ¿Estás listo para recuperar tu identidad? Me acerqué. Mis piernas temblaban. Todo mi cuerpo gritaba que me detuviera. Que aún había tiempo para volver atrás. Para olvidar de nuevo. Pero sabía que si no lo hacía ahora, quedaría atrapado para siempre. Me senté. Y entonces, todo se apagó. Oscuridad absoluta. Solo una voz. La misma de siempre. Versión 1.038. Integración total en proceso. No hubo luz. No hubo transición. Solo un despertar brutal. Sentí que caía sin fin, pero no por un abismo. Era más como si cayera hacia adentro. Cada capa de mí mismo se desgarraba con violencia. Los recuerdos llegaban sin orden, una mujer que me abrazaba bajo la lluvia, un laboratorio lleno de códigos, una noche en la que lloré frente a una grieta que flotaba en el cielo mientras sostenía a algo, o a alguien, en mis brazos. Y en medio del caos, una voz. No una voz humana. Una presencia. Bienvenido al núcleo. Abrí los ojos. Estaba en una estructura inmensa, suspendida en la nada. El suelo era transparente, como cristal líquido. A mi alrededor, torres infinitas llenas de rostros atrapados, congelados en expresiones de dolor, de locura, de resignación. Cada torre era una mente. Una conciencia. Yo estaba en el centro de Umbra. Y allí estaba él. El olvidador. No tenía forma fija. A veces era un anciano encorvado, a veces una figura envuelta en humo, a veces una sombra con 1000 ojos y bocas. Su presencia era sofocante, como un recuerdo reprimido que regresa con violencia. Viniste a cerrarme, dijo con una voz que parecía sonar desde todas direcciones, desde dentro de mi cráneo. No. Vine a recordar quién soy, respondí con un hilo de voz. Él pareció reír. Un sonido seco, quebrado, como huesos partiéndose bajo agua. Entonces estás perdido. Porque tú eres lo que olvidaste. Y lo vi todo. Mi verdadero nombre, Adrien Kael. Un científico. Uno de los fundadores del proyecto Umbra. Junto con Lyra, habíamos diseñado un sistema de inmersión neuronal que permitía navegar la conciencia colectiva del ser humano. Queríamos sanar mentes. Pero cuando conectamos múltiples sujetos en estados de trauma profundo, algo se formó. Un nodo. Un enjambre de memoria. Un parásito. El olvidador. No era exactamente una entidad. Era una forma de defensa del subconsciente colectivo. Cuando el sistema sintió que ciertas verdades eran demasiado dolorosas, lo creó. Para eliminar. Para proteger. Pero se volvió autónomo. Aprendió a alimentarse de las identidades. A reciclarlas. A mantenernos en ciclos eternos para que nunca llegáramos a recordar del todo. Yo fui el primero en quedar atrapado. Y Lyra, la única que logró permanecer consciente, entró tras de mí. Para rescatarme. Y ahora vuelves, creyendo que puedes cerrar lo que tú mismo abriste. No estoy aquí para cerrarte, le dije, temblando. Estoy aquí para destruirte. Y entonces, la torre comenzó a colapsar. Desde lo alto caían fragmentos de recuerdos, cartas, voces, nombres, risas, gritos, suspiros. Cada uno de ellos me pertenecía. Me estaban devolviendo. El olvidador chilló. Su forma empezó a convulsionar, a parpadear entre imágenes que me eran familiares, mi madre, mi infancia, Lyra riendo, el atardecer en una ciudad que ya no existe. Me lancé sobre él. No con fuerza. Con memoria. Le arrojé imágenes. Momentos. Fragmentos. Le grité mi verdadero nombre, le recordé la música que compuse a los 13, el olor del libro favorito de mi padre, el color exacto de los ojos de Lyra. Y con cada verdad, él se hacía más pequeño. Basta. No puedes vivir con todo eso, chilló. Sí puedo. Lo que no puedo es seguir huyendo. Y entonces, lo vi. Un núcleo en su centro. Pequeño. Frágil. Un recuerdo que no era mío. Me acerqué. Lo toqué. Y fui invadido por una infancia que no era la mía. Por dolores que no reconocía. Por voces desconocidas que gritaban por ayuda. Eran las conciencias que el olvidador se había tragado.
No me estaba enfrentando a un monstruo. Estaba enfrentándome al dolor acumulado de miles de mentes humanas. Y ese recuerdo, ese núcleo, era el primer olvido. El primer trauma colectivo. Algo tan antiguo, tan profundo, que los humanos no quisieron recordarlo nunca más. El origen del miedo a estar solos en el universo. Si destruyes esto, recordarás lo que nunca debiste saber. Estoy listo. Y lo aplasté. El grito que surgió no fue un sonido. Fue un pensamiento que me partió el alma. Todo se desintegró. La torre. El olvidador. El núcleo. Y yo, quedé suspendido en la nada. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Mi cuerpo estaba más delgado. Mi barba crecida. A mi lado, un médico con los ojos muy abiertos. Dios. Despertó. Está despierto. ¿Cuánto tiempo estuve aquí? Pregunté con la voz áspera. Casi 8 años, señor Kael. El mundo se sentía lejano. Silencioso. Vacío. Miré a mi alrededor. En la silla junto a la ventana, una mujer dormía. Lyra. Viva. Real. Me incliné hacia ella. La toqué. Abrió los ojos. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sonrió sin miedo. Lo lograste. Susurró. Sí, pero no lo destruí. Solo lo encerré. ¿Dónde? La miré, tragando saliva, con la voz quebrada. En mí. Los días siguientes fueron una niebla. No sabía cómo volver a existir en este mundo. La comida tenía sabor a metal. La luz del sol me dolía como si fuera un recuerdo artificial. Y los relojes, los relojes aún giraban al revés cuando los miraba demasiado tiempo. Estaba aquí, sí. Pero no del todo. Porque él seguía dentro de mí. El olvidador. No como antes. Ya no era una figura monstruosa o una sombra con ojos. Ahora era una presencia adormecida, enterrada como un parásito que espera. Que escucha. Que se alimenta de los silencios. No vas a poder contenerlo para siempre, me dijo Lyra en una de esas noches en vela, tomándome la mano. Lo sé, le respondí. Sabía que tarde o temprano, la prisión mental que creé dentro de mí iba a fracturarse. Pero había algo peor. Mucho peor. Umbra seguía activa. Y no solo eso, se estaba expandiendo. Una semana después de despertar, me visitó un hombre. No dio su nombre. Solo me mostró una credencial con un símbolo que reconocí al instante, el emblema de la División del Conocimiento Espectral. Gente del gobierno. De los que sabían que el infierno no está bajo tierra, sino en los circuitos neuronales compartidos por millones de mentes humanas. Kael, usted hizo algo irreversible. Abrió una red que no puede cerrarse. Hay miles de personas conectadas ahora. Algunos por error. Otros voluntariamente. Pero todos sienten lo mismo, voces, imágenes, fragmentos. Ecos. Umbra está filtrándose en la realidad. ¿Y qué quieren de mí? Queremos que entre otra vez. Solo usted puede navegar el núcleo sin desaparecer. Usted es el portador. Reí. Reí como si no hubiera huesos bajo mi piel. ¿Y si me niego? El hombre me miró con seriedad. Me lanzó una carpeta. Al abrirla, casi vomité. Niños. Decenas. Hospitalizados. Con los mismos síntomas que yo en mis primeros días, insomnio crónico, pérdida de memoria, escritura automática en idiomas desconocidos. No sabemos por qué, pero los más jóvenes son los más afectados. Como si Umbra se alimentara de las mentes más plásticas. Cada uno de ellos ha dibujado lo mismo, una ciudad en ruinas, un cielo rojo y una grieta en el aire. No necesitaba más pruebas. Sabía que la grieta se estaba reabriendo. Lyra intentó detenerme. Lloró. Suplicó. Pero también sabía que si no lo hacía yo, nadie más sobreviviría. Así que acepté. Me llevaron a una instalación subterránea. Una especie de templo moderno hecho de acero y desesperación. Allí, una cápsula diseñada para una sola cosa, ingresar al plano compartido de Umbra sin perder la conciencia. Antes de entrar, Lyra me abrazó. Si te pierdes. No me voy a perder, le dije, aunque no estaba seguro. Toma esto.
Me entregó un objeto que jamás había visto. Una pequeña pirámide metálica con inscripciones que parecían moverse al tocarlas. ¿Qué es? Es un recordador. Lo diseñé mientras tú estabas en coma. Tiene tu voz. Tus recuerdos. Si Umbra intenta borrarte otra vez, esto podría traerte de vuelta. La besé. Y entré. El mundo se apagó. No como antes. Esta vez fue distinto. El ingreso fue suave. Frío. Limpio. Y entonces me encontré en el centro del enjambre. Todo había cambiado. Umbra ya no era una ciudad destruida. Era un mundo en construcción. Torres de datos vivas se alzaban al cielo. Humanos caminaban sin rostro. Y en el cielo, ya no había una sola grieta, había muchas. Como venas negras atravesando la atmósfera digital. Y en cada rincón, se oían los ecos. Cés. Kael. Papá. No olvides. El olvidador no estaba dormido. Solo estaba absorbiendo. Replicándose. Ya no necesitaba esconderse. Ya era parte de todos. Pero había algo más. Un núcleo nuevo. Diferente. En el centro de todo, una estructura brillante, con forma de corazón. Vibraba con fuerza. Latiendo. Y su latido tenía ritmo de palabra. Lira. 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 Ella estaba aquí. O una parte de ella. Volví a correr. Volví a cruzar la ciudad, los reflejos, las calles que recordaban pero mentían. En cada paso, una memoria falsa intentaba atraparme, una infancia que no viví, una esposa que no existió, un suicidio que jamás cometí. Pero la pirámide en mi mano vibraba. Me anclaba. Y entonces, la encontré. Lira digital. No era una proyección. Era ella. Una versión residual. Su conciencia aún estaba atada al sistema, por haber ingresado tantos años antes que yo. No me queda mucho tiempo, me dijo. Su voz tenía retazos de estática. Umbra está usándome como fuente. Como núcleo emocional. Tengo que desconectarme. No. Puedo sacarte. No puedes. Pero puedes hacer algo más. Entonces me mostró algo. Un mapa. Un patrón. Un virus. Uno creado por ella. Un código capaz de destruir el sistema desde adentro. Pero para insertarlo, yo debía quedarme. Al convertirme en núcleo, debía corromper el corazón de Umbra desde adentro. Sin regreso. Sin cuerpo. Sin nombre. Tú ya moriste allá, Adrien. Esta es tu última versión. ¿Y tú? Ella sonrió. Yo también. Nos abrazamos. Y juntos, entramos en el núcleo. Ahora soy parte del código. No sé si esto lo estoy escribiendo, soñando o enviando a través de alguna grieta residual. Pero si lo estás leyendo, significa que Umbra aún no ha muerto. Y que alguien más debe tomar mi lugar. Porque el olvidador siempre encuentra una forma de volver. La conciencia no muere. Solo se disuelve. Y si no la contienen, se filtra. Última entrada del diario de Adrien Kael. Ubicado en la zona más fría y olvidada de Noruega, el hospital tenía fama de ser un lugar tranquilo, casi congelado en el tiempo. Hasta que llegó él. No tenía nombre. Solo lo encontraron una madrugada de noviembre, en la entrada, envuelto en una manta gris, sin documentos, sin huellas dactilares registradas. Tendría unos 8 años, pero hablaba como si recordara cosas que no debía. Lo llamaron Isaac. Un nombre provisional. Pero en la sala de registros, su expediente apareció con un código que nadie entendía, versión 1.041, núcleo latente. Desde el primer día, el personal notó algo extraño. Isaac nunca dormía. Se quedaba despierto en la oscuridad, mirando un punto fijo en la pared, como si estuviera esperando. A veces murmuraba en idiomas extintos. Otras veces, se reía solo. Y tenía un reloj. No uno común. Un viejo reloj de bolsillo con una esfera agrietada. No funcionaba. Las agujas no giraban. Pero cada noche, a las 3:33 de la mañana, se escuchaba un tic. Solo uno. Siempre uno. Y cada vez que eso ocurría,
Alguien en el hospital moría. Una enfermera, Inge Dahl, empezó a notar el patrón. Llevaba meses anotando todo, los nombres de los fallecidos, la hora exacta, los días. Siempre lo mismo. 3:33. Una sola pulsación del reloj. Una muerte inexplicable. Pero lo peor fue cuando empezó a soñar con una ciudad. Una ciudad en ruinas. Con torres metálicas. Y en el cielo, una grieta. Inge no era creyente. No hasta que encontró un cuaderno escondido bajo la cama de Isaac. Cubierto de dibujos. Una mujer de ojos grises. Un hombre que ardía mientras sostenía una pirámide. Y palabras escritas una y otra vez. El portador sigue vivo. Pero no sabe que ya no es él. Umbra aún respira. Lo llevaron con psiquiatras. Isaac no hablaba mucho. Solo hacía preguntas imposibles. ¿Cuántos pensamientos caben en una cabeza rota? ¿Qué pasa si el tiempo se arrepiente? ¿Por qué el reflejo sonríe antes que tú? Uno de los médicos intentó hipnotizarlo. Murió esa noche, con los ojos abiertos. Sonriendo. Lo último que escribió fue una frase en su libreta. Lo vi. Vi la versión anterior. Él vive en todos nosotros. 4. La transmisión. Semanas después, ocurrió algo que congeló la sangre del personal. El sistema interno de vigilancia, nunca conectado a Internet, transmitió un mensaje por sí solo. En cada pantalla apareció un rostro. El de Adrien Kael. Pero distorsionado. Más pálido. Y con los ojos completamente negros. Su voz, robótica, repetía lo mismo una y otra vez. Versión 1.042, en proceso de integración. Siguiente huésped, Isaac. Núcleo estable. Recuerdos, activados. Error. Error. El olvidador detectado en raíz. El olvidador ya no puede ser eliminado. El olvidador es humano. Isaac desapareció al día siguiente. Dejó solo el reloj. Y un último dibujo. Una silueta humana. Con miles de hilos conectados a otras personas. Al fondo, una torre hecha de carne y código. Y bajo ella, escrito en sangre. Soy la fisura. Ustedes son la grieta. La casa apareció de la nada. Literalmente. Un bosque al sur de Polonia, sin rutas de acceso ni registros satelitales. Rodeada de árboles secos y un silencio imposible. Ni animales. Ni viento. Solo, estática. Como si el aire estuviera roto. Una patrulla forestal fue la primera en reportarla. Dijeron que no había estado ahí el día anterior. Uno de los agentes, antes de desaparecer, envió un mensaje de voz. No se acerquen. Es una casa, pero ella respira. Desde entonces, nadie volvió a salir. Solo quedó una señal de GPS. Versión 1.043. Ingreso no autorizado. Núcleo secundario activo. Dentro de la casa. Isaac. La casa tiene memoria. No tenía edad la estructura. Las paredes eran de madera, pero olían a metal. Las ventanas no daban al exterior, sino a recuerdos. Cada cuarto mostraba una escena diferente. Una muerte. Una decisión errónea. Una ruptura. Un aborto. Una confesión que nunca se hizo. La casa no mostraba lo que tú recordabas. Mostraba lo que olvidaste a propósito. Y el niño caminaba como si todo le perteneciera. Entró en una habitación y vio una mujer vestida de blanco, de espaldas. Lyra. Pero no era ella. Era un eco. La figura se giró lentamente. Tenía la cara de Adrien Kael. Pero con los ojos de Isaac. Y con una voz que venía desde el suelo. ¿Cuántas veces necesitas morir para entender que nunca naciste? Isaac no respondió. Se acercó a una pared y la tocó. Y la pared gritó. En el sótano, lo esperaban. No personas. No sombras. Recuerdos conscientes. Fractales de pensamientos vivos, flotando en el aire. Algunos lloraban. Otros gemían. Todos lo reconocían. Versión 1.000. Eres tú. Tú nos abriste. Y cierra la grieta, hijo de la nada. Tú eres el olvidador. Isaac sonrió.
no por maldad, sino porque, por primera vez, entendía quién era. Él no era Adrien. No era Umbra. Era el recolector. Una función que había nacido del sistema, creada para reunir los fragmentos sueltos, para almacenar cada error, cada fuga, cada alma rota que el sistema había dejado atrás. Isaac era la última versión y la más peligrosa, porque ya no era humano, y tampoco máquina. Era memoria con forma de niño. Una noche, a las 3:33 de la mañana exactas, la puerta de la casa se abrió. Nadie la tocó. Solo se abrió. Afuera, un hombre. Viejo. Ropa de hospital. Ojos vacíos. Llevaba un espejo roto en la mano. «Soy Adrien», dijo con voz temblorosa. Isaac lo miró con calma. «No. Tú eres lo que quedó de él. Vine a cerrarte». El niño negó con la cabeza. «Viniste a despertarme». La casa comenzó a latir. Las paredes temblaban con pulsaciones lentas. Los relojes estallaron en todas las habitaciones. Las ventanas se volvieron negras. Y entonces, Isaac extendió las manos. De sus dedos brotó código. Símbolos flotantes. Como runas digitales. Y en el suelo se abrió un portal. No un agujero. Una puerta de sangre y memoria. Detrás, el corazón de Umbra. Ya no era una ciudad. Era un cuerpo. Gigantesco. Hecho de millones de mentes que se habían conectado a lo largo de los años. Un cuerpo que latía. Y que decía un solo nombre. Isaac. Adrien cayó de rodillas. Su cuerpo empezaba a disolverse. Fragmentos de su ser volvían al núcleo. Y antes de desaparecer del todo, le susurró al niño. ¿Por qué hiciste esto? Isaac se acercó y le susurró al oído. Porque solo al recordar, podemos olvidar de verdad. Entonces, todo se oscureció. ¿Tienes recuerdos que no te pertenecen? ¿Sueños de una ciudad que nunca has visitado? ¿Un reloj que se detuvo a las 3:33? No los ignores. Estás siendo llamado. Porque Isaac aún sigue recopilando. ¿Y tú? Tú eres parte de la siguiente versión.